Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio del estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras en nuestro intento de unificar la espiritualidad con las ciencias. Es decir, siempre buscamos aplicar los conceptos de la espiritualidad con los conceptos científicos, que son los que rodean todas las actividades de nuestra vida, de manera que exista una armonía que hace tiempo fue separada por la religiosidad, se separó de los conceptos científicos debido a la interpretación literal de los textos bíblicos. En esta noche continuamos con la segunda parte del análisis del libro de Esther. En el libro de Esther hemos visto que hay mucha simbología, muchos conceptos que tenemos que entender para interpretar adecuadamente una historia espiritual. Es decir, lo relatado en el libro de Esther no es una historia de hechos reales, sino posiblemente se utilizan ciertas referencias de hechos reales, pero se han escrito las historias espirituales utilizando esas figuras, esos hechos reales, para expresarnos las historias espirituales. Y todo esto analizando en paralelo con el árbol de la vida. Bien, uno de los primeros conceptos que ustedes tienen en sus hojitas, como habíamos visto, comenzamos con la palabra Kabbalah. Y zafémonos de dudas de qué es la Kabbalah. Mucha gente cuando escucha Kabbalah se asusta. Se asusta porque creen que estamos entrando a un mundo de magia, un mundo de adivinar números, la suerte o cualquier cosa de esas. Pero la definición que nosotros vamos a utilizar aquí, la Kabbalah, es la interiorización de los sagrados escritos. Es decir, buscamos entender lo que está escrito. Lo que está escrito tiene un mensaje interior. La búsqueda de ese mensaje interior en primera instancia es la Kabbalah. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren esas historias? Eso es otro asunto también interesante. Entonces vamos a comenzar con el análisis de Kabbalah. ¿Por qué Kabbalah? Vamos a comenzar con un análisis numérico de la palabra Kabbalah. Entonces, por lo tanto, voy a poner aquí nuestro espacio la palabra Kabbalah. Le vamos a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Esto es Kabbalah y significa recibir. ¿Qué es lo que hay que recibir? Es decir, nosotros debemos estar en un estado de recepción en el sentido de que somos como vasijas. ¿Sí? Y el creador es como la luz, como la fuente. Entonces el creador nos tiene que dar algo y nosotros tenemos que estar dispuestos, tener un recipiente adecuado para recibir. Uno de los análisis paralelos de la Kabbalah es aplicar todos estos conceptos con los números. Y vamos a ver qué nos sale de esta palabra con la ayuda de nuestras equivalencias, de la tablita de equivalencias de cada letra hebrea. Entonces vamos repasando. Esta es una letra Hei,
Vamos a comenzar desde la izquierda a la derecha, aunque como decíamos, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Entonces comenzamos por la izquierda. Esta es una letra Hey y tiene un valor de 5. La letra Hey tiene un valor de 5. ¿Y qué significa? Significa nuestra naturaleza, el habla y la acción. ¿Bien? Ya vamos a repasar un poquito en el nombre. ¿Se acuerdan que el nombre del creador tiene 2 letras Hey? Estas 2 letras Hey están determinadas por la equivalencia de esta letra en su respectivo nivel. Bueno, la siguiente letra es la letra Lamed. La letra Lamed significa enseñar o aprender, ¿no? Y esta letra vale 30. ¿Y se acuerdan que con esta letra pudimos construir un corazón? ¿Sí? Porque tiene, ustedes se fijan, la parte derecha es como la parte derecha del corazón. Y si le damos la vuelta, con esta letra podemos dibujar un corazón. Y curiosamente, la palabra corazón numéricamente implica que son necesarias 2 lev para formar un corazón. Bueno, sigamos con la letra Bet. La letra Bet es la primera letra que aparece en el texto de la Torá. Es decir, la Torá no fue escrita a partir de la primera letra, sino utilizando la segunda letra del alfabeto hebreo para decir Bereshit. Todas esas historias alegóricas que hablan de por qué se utilizó la letra Bet son muy bonitas y algún momento las hemos de ir analizando. La letra Bet, al ser la segunda letra, vale 2. Luego, la letra Kuf vale 100. Esta letra está asociada a la santidad, lo que conocemos como santidad. Bien. ¿Cuál es el valor de la palabra Kabbalah, por tanto? Es 137. Bueno, a veces los números no nos dicen mucho. A veces los números no nos dicen mucho, pero si investigamos, comenzamos a mirar, por ejemplo, el número 137 es uno de los números que en física equivalen a la constante fina de la estructura fina del universo. Es una constante de la estructura fina del universo. Dicen los científicos que esta constante fina, que en realidad es 1 sobre 137, si es que esta constante fina hubiera sido ligeramente diferente, el universo no se hubiera podido construir. Es decir, por eso le llaman fina. Es una estructura, un número que define la estructura del universo y gracias a esta constante, el universo existe como tal. De hecho, además, si nosotros sumamos este número, tenemos 1 más 3, 1 más 3 más 7. Llegamos a un número 11. ¿Sí? Y el número 11, nuevamente, si es que le reducimos a un solo dígito, tenemos 1 más 1 es igual a 1. Esto alude a que está hablando del creador como una sola entidad. La primera referencia de esto es lo que se conoce como el Shema Israel. En el Nuevo Testamento esto aparece como una pregunta que le hicieron a Yeshua, que dicen, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Bien? Y él dice, bueno, el primer mandamiento de todos, perdón, él pregunta y los judíos le responden, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel.
el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y voy a repetirlo ahora en una forma un poquito con una cierta mímica. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Nuevamente, escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué significa esto? El creador es la totalidad. Ya vamos a ver más luego. Si el creador es la totalidad, también el creador es la nada. En la misma forma que pide de nosotros que seamos, lleguemos a la humildad, porque dice que tenemos que humillarnos para que Él sea exaltado. Es una forma de explicar la misma definición, ¿no? Algún momento vamos a llegar a hilar un poco más fino en esto, pero por ahora, si el creador es uno, yo debo llegar a ser uno con él. Si el creador es uno, yo debo llegar a ser uno con él. Y allí se debe cumplir lo que dice uno de los profetas al final de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, mal conocemos como el Antiguo Testamento, que dice, y en aquel día, él será uno y uno su nombre. Esto concuerda también con lo que dice el Nuevo Testamento, dice, hablando Yeshua con el Padre, dice, Padre, haz que estos sean uno como yo soy uno contigo. El número 137 es un número primo y es un número muy especial, y alrededor de este giran algunos conceptos también muy hermosos. Ya vamos a ver en una próxima clase cómo está relacionada la Kabbalah con la profecía, por ejemplo. Bueno, por ahora, sigamos. Este concepto de Kabbalah es el que es más utilizado o está alrededor de este girando toda la historia del libro de Esther. En el libro de Esther encontramos, por ejemplo, que está refiriéndose o está insinuada esta palabra cuando, por ejemplo, en Esther 4:4 dice, y Esther envió vestimentas con las cuales vestir a Mordejai, pero él no las aceptó. Es decir, el término Kabbalah está traducido simplemente como recibir, como aceptar, ¿no? En Esther 9:23 dice, y los judíos aceptaron y lo empezaron a hacer. Y un nuevo verso, un verso más allá, dice, los judíos establecieron y aceptaron sobre sí mismos y sobre su simiente. Es decir, está implícito aquí el recibir. ¿Qué es lo que tenemos que recibir? Tenemos que recibir la luz del Creador y hacer que esta luz del Creador comience a iluminar nuestra interioridad. ¿Para qué? Para que a través de esa luz nuestra interioridad pueda ser restaurada. Hemos visto, vamos a hacer un repaso rapidito, hemos visto que toda esta historia de Esther alude a todos los términos que están en el árbol de la vida. En el árbol de la vida. Comencemos a recordar un poquito cómo inicia el libro de Esther. El libro de Esther habla de un rey, el rey Ahasverosh, y vimos en la clase anterior que dice reinó sobre 127 provincias. Hicimos una mención muy breve del número 127 que estaba aludido a la historia de Sara. Sara, la esposa de Abraham, dice, y vivió Sara 100 años y 20 años y 7 años.
en la forma en que está escrito, nos da a entender de que hay algo más. Ahora vamos a dibujar un poquito lo que quiere decir estos 127 años. Entonces vamos a escribir por aquí las 127 provincias, ¿sí? Que son también los 127 años en la vida de Sara. Y acuérdense que dice, además de otra forma, dice, y estos fueron los días de Sara. Estos fueron los días de Sara, o estos días vivió Sara 100 años y 20 años y 7 años. Es decir, que existe una separación de 100, una separación de 100, de 20 y de 7. Entonces, lógicamente, esto suma 127. Le vamos a poner con otro color para que se pueda ver mejor. Allí. Bien. Entonces, ¿qué significa 100? Como decía siempre, tratamos de meter las matemáticas aquí para poder entender y además, los números siempre nos refrescan la memoria, nos ayudan a recordar mejor la historia porque podemos, utilizando el número, recordar a qué se refiere. Por ejemplo, veamos, el número 100 aquí corresponde a todo ese trabajo de las 10 sefirot del árbol de la vida, ¿sí? En un resumen de 10 por 10. Entonces vamos a ponerle aquí 10 por 10. Cuando nos dice 10 por 10, es decir, aparecen dos 10, de alguna forma está asegurándonos, está dándonos una pista de que se trata de la sefirá de Keter. Entonces vamos a poner aquí, esto alude a Keter, porque esta es la 10ª sefirá desde abajo, ¿no? Si contamos desde abajo, esta sería la 10ª sefirá. Bueno, ahora, ¿qué alude 20? Entonces vamos a tomar 20 y 20 alude a estas dos hojitas del árbol de la vida, aquí arriba, que son la sabiduría y el entendimiento. Esto sería, vamos a poner los nombres adecuados para esto, el principio, padre. El principio padre, acuérdense que cuando hablamos aquí de ciertas palabras, estamos aludiendo a principios. Es decir, a esto, a este padre, que lo escribimos aquí, en hebreo se le conoce como un parsuf o como un rostro, ¿no? El principio padre es un principio, no es una persona. Siempre vamos a recordar de que estamos hablando de principios espirituales. El principio padre es un parsuf, un rostro, y a la izquierda tenemos lo que se conoce como el principio madre. El principio madre. ¿Sí? El principio padre, desde luego, es un principio relativamente masculino. Cuando estamos hablando de masculino, estamos hablando de esencias. En el principio padre, la esencia de dar, el principio de dar. Y en lo referente a la madre es el principio de recibir. En términos espirituales, se refieren en gran parte, en un gran concepto como dar y recibir. Por eso
se les conoce como el principio varón y el principio mujer. Pero cuando hablamos en la escritura de varón y mujer, no estamos hablando de el sexo que nos diferencia a los seres humanos. No estamos hablando de nosotros los varones y de las mujercitas. ¿Sí? Estamos hablando de que en nuestra interioridad, en nuestro árbol de la vida, tenemos un principio padre masculino y un principio madre femenino. Esto viene de nuestro cerebro, de la constitución de nuestros dos hemisferios cerebrales, ¿no? El principio padre está asociado con el hemisferio izquierdo y el principio madre con el hemisferio derecho. Y por eso tenemos dos aquí en nuestra cabeza. Ahora, en la misma forma que se dio 10 a la Sefirá de Keter, la corona, vamos a darle el mismo valor de 10 a estos dos de aquí. Estos tienen 10 cada uno. Entonces, vamos a ponerle 10 al principio padre y al principio madre. Por lo tanto, 20 alude a 10 cada uno. A 10 cada uno. Y todos estos corresponden, estos tres nuevamente corresponden a lo que se conoce como la cabeza. Estamos hablando de nuestra interioridad, de la interpretación psicológica de nuestra interioridad, y estamos más allá de lo psicológico hablando de lo que conocemos como nuestra alma. Entonces, esto es la cabeza que le vamos a poner simplemente Rosh. Entonces, aquí están los 120. Ahora, ¿qué son los 7? Los 7 son las 7 sefirot emocionales. Las 7 sefirot que corresponden a nuestros aspectos emocionales. Entonces, los 3 de la cabeza son los aspectos intelectuales y los 7 inferiores aluden a las 7 grandes emociones en nuestra interioridad. Y siempre estamos hablando de esto hasta que vayamos poco a poco adentrándonos más y más en los conceptos internos de cada uno de estos. Un poquito, hilando un poquito más allá, a esto lo vamos a dividir. Si lo dividimos para recordar lo que hemos hablado en otras clases, a estos, si lo dividimos a estos 7 en 6 arriba y 1 abajo, ¿sí? Para recordar inclusive que vamos a hablar de esto en la clase, a estos 6 se le conocen como, en español por ahora para no ponernos tantos nombres, se conoce como el novio, ¿sí? Y a esta abajo como la novia. Y le vamos a poner de este color. El novio y la novia. En la espiritualidad, como hemos estado hablando aquí, estos son como parsuf, como personajes, como rostros. ¿Sí? En la espiritualidad se utilizan los mismos conceptos que nosotros estamos conocidos, que conocemos, mejor dicho, a nuestro alrededor. Estos parsuf, si es el novio y la novia, el novio y la novia tienen que conocerse. El novio y la novia algún momento tienen que casarse. ¿Mm? Y tienen que establecer una relación. ¿Qué significa que tienen que conocerse, casarse y tener una relación? Luego de casarse tienen que ir a la noche de bodas y allí iniciar su proceso de conocimiento. Esto de conocerse alude
a lo que está escrito en el libro de Génesis, cuando dice, vamos a poner aquí, cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y Adán conoció a Java, su mujer. ¿Ven? El proceso de conocer el novio a la novia, que parece que estuviera relatado como la relación sexual, porque esto alude en la historia del Génesis, dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y nosotros pensamos de finalmente una relación sexual de la cual nacieron sus hijos. ¿No? En la espiritualidad es lo mismo. Nuestras cualidades internas tienen que irse desarrollando mediante la relación mutua entre ellas. La relación mutua entre ellas. Es decir, cada una de estas, por ahora, el grupo de 6 tienen que conocer a esta novia. Desde el punto de vista del libro de Esther que estamos estudiando en esta noche, a esta novia se le conoce como el reino, el reino, y cuando vamos hasta arriba, a esta cabeza aquí le conocemos como la corona. ¿Sí? Entonces, esta reina, la reina abajo, la novia, tiene que coronar al novio. Y la corona se le pone sobre la cabeza, ¿cierto? Entonces, cuando vemos la historia de Esther, en la historia de Esther vamos a mirar que aparece en el relato este asunto de la corona real. La corona real. Si ustedes recuerdan, en los evangelios, en los libros del Nuevo Testamento, al final inclusive habla de una boda. Las bodas del Cordero. ¿Qué ocurre en una boda? ¿Quién se casa en una boda? En una boda se casa el novio con la novia, ¿no? Y en la costumbre judía, porque está escrito, estos libros, todos están escritos bajo las costumbres judías del pensamiento hebreo. En la costumbre hebrea, en el matrimonio, la novia viene a coronarle al novio. Y por eso en la escritura dice que la esposa es la corona del marido. La mujer es la corona del marido. Entonces, ¿esto alude a qué? Alude de que, como vimos en la clase anterior, aquí hay una estrecha relación entre el reino, o la corona, el reino, sí, lo real, y la corona. Por eso aquí se llama la corona real. Está descrito en el libro de Esther como la corona real. Entonces, ahora miremos todas estas sefirot que están descritas aquí en este árbol de la vida, que ustedes han visto en un poco traducidas al español, y aquí están los nombres hebreos. Estas aparecen en cada una aparece, mejor dicho, en varios lugares, en varios versículos del libro de Esther. Y este libro de Esther es uno de los que en los que más aparecen todas estas sefirot. Están escritas de alguna forma en el libro de Esther, excepto una. Y lo señalamos, vamos a poner esta sefira de aquí, la sefira de Netzach, es la que no aparece, y quizás sería bueno ponerle en una forma así. Esta sefira de Netzach no aparece. Vamos a poner aquí el nombre. A esto se le conoce como la victoria. Victoria. ¿Sí? Perdón. Vamos a poner victoria. Todas estas sefirot
Y aquí hay una que inclusive no está dibujada, que es Da'at, el conocimiento en el centro. Todas estas aparecen menos Victoria, pero también hay el nombre del creador, que fue uno de los requisitos que debían tener los libros de Esther, perdón, los libros que eh, eran considerados los libros canónicos para poder ser insertados en la Biblia, aceptados en la Biblia, tenían que tener el nombre del creador explícitamente en el libro. Pero sucede que el nombre del creador, así como la Sefirá de Victoria, Netzach, no aparecen explícitamente en el libro. Entonces ahora vamos a ver cómo encontrar primeramente el nombre del creador en el libro y un poquito después veremos cómo encontrar la Sefirá de Netzach que está aludida también en este libro. ¿De qué se trata, por lo tanto, la historia de Esther? Vimos que Megilat Esther, como es el nombre que se le da al rollo de Esther, significa revelar lo oculto. Megilat es o viene del verbo revelar. Y Esther viene de una raíz de oculto. Esto está aludido en la misma historia que dice, y Esther, que su nombre era Hadashah, Esther se ocultó y se puso un nombre, aparentemente un nombre de los persas, ¿no? Vamos a mirar en el texto en donde aparece el nombre del creador para comprobar de que este libro efectivamente sí contiene los nombres del creador. Veamos, es un poquito difícil y por eso les decía que tenemos que tener las tablitas a nuestra mano. El primer verso vamos a ver en el capítulo 1, 20. Entonces vamos a irnos a ver qué dice el capítulo 1 y 20. Dice, y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Si ustedes recuerdan, cuando leyeron la historia, lo que ocurrió fue que el rey mandó a pedir a su esposa Basti que venga, pero ella le desobedeció. Entonces, después de esa desobediencia, de él quedar en ridículo ante sus ministros, ante sus príncipes, entonces él manda a un decreto que se divulgue en todo el reino, que todas las mujeres deben dar honra a sus maridos, ¿sí? Porque no debía quedar esto en la impunidad. Entonces, este aparente decreto que está puesto allí esconde las palabras del creador y vamos justamente a ver en nuestra versión en hebreo. Entonces vamos a poner la versión en hebreo, ¿sí? Y el verso 20, recuerden que tenemos que leerlo desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, con el objeto de entrenar nuestra mirada, nuestra característica respecto del conocimiento de las letras hebreas, comencemos a mirar el nombre del creador. Creo que primero deberíamos haber escrito el nombre del creador para recordar cómo debe ser escrito. Entonces vamos a ponerlo aquí. El nombre del creador debe ser escrito en la siguiente forma. Entonces es la letra Yud, luego la letra Hei, luego la letra Vav y otra vez la letra Hei. Entonces este es el nombre del creador, escrito en hebreo.
La pronunciación les había dicho que no nos vamos a detener en saber cómo era la pronunciación y vamos a tratar de evitarlo, inclusive por respeto a nuestros amigos judíos. Bien, ¿qué tenemos que encontrar entonces? Esta palabra no lo vamos a encontrar como una sola palabra, ¿sí? Como un nombre, como una palabra junta, pero vamos a encontrar que está sus iniciales, ¿sí? Están escritas en ciertas partes del texto. Entonces tenemos que recordar Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces vamos a irnos nuevamente al texto. Bien, entonces vamos a mirar por aquí. Recuerden, decíamos de derecha a izquierda. En este verso en particular, vamos a fijarnos en las letras finales de ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar esta palabra, ¿sí? He, que termina ¿en qué? En una letra yud. Tenemos la primera letra yud, ¿no? Yud, luego, recuerdan, eran yud, hei, perdón, creo que tomé mal, yud, hei, vav, hei, yud, hei, vav, hei, ¿sí? Yud, hei. Un momentito, déjenme revisar. Bien, entonces regresemos a nuestro texto y vamos a comenzar a leerlo al revés. Es decir, en este texto están las letras del nombre del creador al revés. En las primeras letras de cada palabra. Aquí inicia la letra Yud. Yud. ¿Sí? Yud. Hei. Sería esta de acá. Vav. Y la siguiente palabra es esta de aquí. ¿Sí? Yud, Hei, Vav, Hei. En lugar de estar de derecha a izquierda, está de izquierda a derecha. Vamos a mirar otro texto para encontrar también el nombre del creador allí, que está un poquito escondido también. En el verso 5:4. 5:4. Vamos a saltarnos al capítulo 5 y versículo 4. ¿Bien? Capítulo 5 y versículo 4. Entonces, esto para ir comprobando de que el nombre del creador está internamente escrito allí y no está explícitamente escrito. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, en Esther 5:4, hacemos este ejercicio de encontrar la letra Yud aquí, ¿sí? Letra Yud, Hei, Vav y Hei. En este caso están en el orden correcto, de derecha a izquierda, Yud, Hei, Vav, Hei. Hay algunos otros ejemplos, pero ¿qué es lo que nos interesa describir? Lo que nos interesa decir es que el nombre del creador está escondido. ¿Y a qué alude que el nombre del creador esté escondido? El creador está escondido en la Megilá Esther, como su mensaje está escondido y dentro de una historia que parece relatarnos ciertos hechos, como todas las historias, tiene héroes y villanos. ¿Sí? Existe drama en todas las historias, pero dentro de ese drama lo que nos está es escondiendo una historia espiritual que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Es decir, está escrito la historia de que los judíos se salvaron gracias a la acción de la reina Esther. Pero el mensaje interior del libro de Esther
es un mensaje de que hay una historia interior acerca de nuestra propia interioridad, de nuestro árbol interior, de nuestro árbol de la vida, que tiene que ser redimido, que tiene que vencer, ¿sí? Porque esa es otra de las características de la historia, que aparecen ciertas luchas hasta que se revierte el orden de las personas que tenían que morir, de la persona que tenía que morir y la persona que tenía que morir finalmente es puesta en un lugar de honor y la persona que estaba en el lugar de honor en realidad pasa a ser colgado. La historia de Purim es como una historia de las suertes. Purim significa suertes. Las suertes en realidad nos dan la idea de que nuestra vida es algo así. Es algo como una cosa fortuita, ¿sí? Que hay cosas que pasan que no están a veces bajo nuestro control. Pero pese a todo eso, tenemos que revertir esas suertes y revertimos esas suertes con nuestras acciones. Revertimos las suertes con nuestro trabajo. La historia de Purim, además, alude a esas máscaras que tenemos nosotros debido a nuestro estado no corregido, a nuestro estado inicial de desconocimiento. Pero esto, ¿cómo realizamos esa transformación? ¿Cómo hacemos este conocimiento que llegue a nuestra interioridad? Para eso, analicemos la historia con las palabras que están bastante utilizadas dentro del texto. Entonces, comencemos con las palabras, veamos. La primera que nos interesa conocer es la palabra libro. Entonces, vámonos a poner la palabra libro en la pantalla. La palabra libro es Sefer. Entonces, vamos y ponemos aquí. Entonces, veamos. Sefer, esto es Sefer y significa libro. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que me alcance. Sefer significa libro. Pero hay otra palabra que está estrechamente relacionada con Sefer y es Sefirá. Entonces, déjame ver. Vamos a poner aquí Sefirá. Y los términos que estamos estudiando, los términos que estamos estudiando, vemos que están estrechamente relacionados en cuanto tienen que ver al hebreo. Es decir, ¿qué es Sefer? Sefer es un libro. Ahora, Sefirá en hebreo es un concepto que tenemos que entender como las emanaciones divinas. Cómo el Creador se manifiesta a través de estas emanaciones en nuestro mundo. Entonces vamos a poner como las manifestaciones, digamos, para entenderlo un poco mejor. Las manifestaciones o las emanaciones divinas. ¿Sí? Ahora, en español, las manifestaciones divinas, ¿qué relación tienen con la palabra libro? Ninguna, ¿cierto? Si leemos nuestra historia, esta historia de Esther en nuestro idioma, nos va a parecer una bonita historia que posiblemente podamos extraer de allí alguna anécdota, alguna connotación moral, alguna cosa que rescatar, pero no vamos a entender la interioridad del escrito. Entonces, la Sefirá
como ustedes pueden notar aquí, la sefira tiene las mismas letras que el libro o el rollo, ¿no? La sefira tiene la misma raíz del libro. Es decir, cuando estamos estudiando esta sefirá, que son las del árbol de la vida, las sefirot en plural, cuando estudiamos las sefirot, estamos estudiando nuestro propio libro. ¿Sí? Cuando estamos estudiando cada uno de estos aspectos que le llamamos de nuestra interioridad, los aspectos de nuestra alma, nuestros aspectos intelectuales, nuestros aspectos emocionales, nuestros aspectos conductuales, estamos en realidad estudiando acerca de nuestro propio libro. Y es por eso que la Torá y los libros sagrados deben ser estudiados como que se refieren a uno mismo. Es decir, cuando miramos las historias que parecieran haber ocurrido hace 2500 años, como el caso de Esther, ¿qué nos interesan de esas historias? ¿Por qué nos deberían interesar a nosotros una historia con hechos de ciertos reyes y de salvaciones inclusive de un pueblo del cual no tenemos mayor contacto? Y estamos separados además, no solo por una gran distancia, sino estamos separados además por un número de siglos muy grande. Entonces, para poder entender eso, tendríamos que asimilarnos a la cultura judía, ser de alguna forma judíos y decir, bueno, tiene relación con la salvación de mi pueblo. Pero no se trata de eso la historia. La historia se trata de entender que en la interioridad hay ciertos aspectos que no se refieren únicamente a los judíos que vivieron hace 2500 años, sino son historias que se refieren al presente de mi propia alma. Por eso este libro, este rollo, está describiendo los aspectos de mi propia alma. La siguiente palabra, ¿cómo nos describe estos aspectos de mi propia alma? Nos describe con historias. Y las historias son sipur. Estos relatos, los relatos que parecen tener héroes y villanos y que ocurren ciertos hechos, salvación, como decía, de los judíos, ¿cierto? Pero están nuevamente estrechamente relacionados. Si ustedes se fijan, la única letra que está adicional en esta palabra es la letra Baf. Entonces, nuestra redención, nuestro conocimiento interior, lo vamos a hacer, los vamos a comenzar a conocer conociendo historias, como que estuviéramos conociendo ciertas historias pasadas que parecen reales, pero en realidad están aludiendo a nuestra propia interioridad. Lo siguiente, hemos visto que además las historias que nosotros analizamos las mezclamos con los números, ¿no? Los números son parte integral de nuestras historias, las analizamos en paralelo con lo que estamos estudiando, porque de paso decíamos que los números nos ayudan a ir recordando la historia de una forma más rápida, ¿no? Y luego asociaremos los números a figuras, y a otros conceptos un poco más complejos. Entonces, estos números se conocen como mispar y curiosamente tienen
la misma raíz. ¿Bien? La misma raíz de la raíz libro, de Sefer. Es decir, y en nuestro lenguaje es también muy curioso cuando decimos, por ejemplo, la palabra contar. ¿Qué significa contar? ¿Qué es contar? Contar, por un lado, puede ser enumerar, ¿no es cierto? Vamos a enumerar, vamos a ver cuántos animalitos tengo. Vamos a ver cuántos dedos tengo, ¿sí? Vamos a contar en función de números. Pero también contar significa relatar. Entonces, aquí hay una alusión en nuestro propio idioma en cómo los conceptos están estrechamente relacionados. Entonces, en hebreo es algo parecido. La misma raíz, si ustedes pueden ver aquí, simplemente hemos añadido una letra mem. Una letra mem, ¿a qué? A la raíz libro. Es decir, cuando contamos números, en realidad estamos formando libros. Y de hecho, necesitamos la ayuda de los números para organizar los libros. Y las historias pueden ser contadas nuevamente utilizando los números. Entonces, lo gracioso de los números es que son más exactos. Yo puedo utilizar los números y realizar ecuaciones y comparar esos números con otros que están relacionados con otras palabras y así recordar ciertos conceptos. Ahora, ¿todo esto para qué? Todo esto nos lleva hacia extraer un zafiro. ¿Para qué queremos un zafiro? Zafiro a veces lo escriben con Z. ¿Sí? Zafiro es una piedrita brillante, ¿no? Una perla brillante que es como el resultado de un arduo trabajo. El arduo trabajo de haber buscado en la interioridad de la tierra. Los tesoros como el zafiro se encuentran dentro de la tierra. Y vimos en las clases anteriores a qué alude la tierra. La tierra alude a mi propia interioridad. Es decir, tenemos que extraer un zafiro, una perla hermosa, bien pulida, ¿sí? De todo el trabajo que realizamos en nuestra interioridad. Curiosamente, todo este zafiro viene precisamente de la misma raíz, Sefer, ¿sí? del libro. ¿Por qué estudiamos el rollo de Esther? El rollo de Esther, como vimos en la clase pasada, ¿qué es lo que ocurre en un rollo? Estamos abriendo el rollo, estamos como descubriendo poco a poco lo que ocurre, esas historias que están puestas allí con ciertos números que aparecen allí, y buscando cómo ir revelando esa perla interior, ese brillo interior que está dentro de mí. Entonces, zafiro, y por último, vimos de que esto está relacionado con lo que está escrito en el rollo de Esther, como tienen ustedes en las hojitas de allí. Bien, entonces, estas palabras aluden a que existe una historia más allá de todas estas historias escritas en este libro que tenemos que comenzar a descifrar. El rollo de Esther es una historia nuevamente escondida. Eso es lo que implica la palabra Megillat. Implica revelar lo que está oculto. Megillat es revelar. ¿Eh? Y Esther significa oculto. Entonces, mientras vamos estudiando, mientras vamos
abriendo el rollo, vamos revelando lo que está escondido. Todo el mensaje de la escritura tiene esta estructura. Lo que está escrito en el libro que llamamos Nuevo Testamento es también de esta característica. Es decir, ¿qué hay? Hay algo que está allí escondido, está oculto. ¿Está oculto en qué? Está oculto en historias, está oculto en números, está escrito en un rollo, en un sefer, ¿sí? En un sefer que parece ser real, ¿sí? Pero la intención de lo que está escondido allí es la transformación de nuestra interioridad. Esto, de alguna forma, en paralelo con esas fábulas que nos contaron de pequeños, que en realidad tienen mensajes interiores. Algunos de ellos son mensajes chiquitos, otras un poco más complejas. La Torá, los rollos sagrados, contienen esas mismas historias, pero de una forma mucho más elaborada, como comenzamos a ver que están aludidos en los números, están aludidos en las historias y están aludidos en las palabras mismas, en cómo están estructuradas. Además, esta historia vimos que recorre a la narrativa alegórica, ¿sí? Porque está tratando de comunicarnos las verdades profundas, ¿sí? Y a menudo de tal forma de exposición prueba ser más esclarecedora que el abstracto discurso teosófico. Es decir, si alguien a veces pregunta por qué el creador no nos hizo la vida más fácil, por qué no nos puso el detalle de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero en realidad, al estudiar estas estructuras, vamos de a poco cambiando esas estructuras internas nuestras que están grabadas aquí en nuestra interioridad como traumas, como información mal ubicada, como enfermedades en algunos casos, como ignorancia simple. ¿Sí? Simplemente, y con todo ese bagaje de conocimientos que nos han ido insertando aquí y que tenemos que ir transformando. ¿Cómo transformamos todo ese bagaje de conocimientos que acumulamos aquí? Con historias, ¿sí? En lugar de discusiones teosóficas, en lugar de aplicar ciertos tecnicismos, lo que hacemos es ir estudiando poco a poco, grabándonos ciertas historias, luego grabando sus significados, y eso va a ir dándonos cada vez luz, dándonos cada vez un poco más de luz a nuestra estructura interna. Por lo tanto, esta historia de Esther es una historia simbólica, ¿sí? Del drama, además, la misma historia de siempre, del drama que ocurrió al inicio de lo que vemos en la Biblia. El inicio dado en Génesis, cuando en el jardín del Edén, hubo una pareja que tuvieron que enfrentarse a una orden del creador, ¿sí? De no comer de un árbol. Finalmente sucumbieron ante esa orden y tuvieron que enfrentarse a ciertas adversidades debido a lo que conocemos como el pecado. Por lo tanto, de alguna forma la historia de Esther trata de esta reivindicación de lo que ocurre en ese drama primigenio, el drama original de nuestras almas. Y cuando hablamos de lo que ocurrió en el pasado, de acuerdo a la Torá, hace como 6,000 años, en realidad tenemos que aprender a descifrarlo como el drama de nuestras propias almas.
Como dijimos, la Torá y los Sagrados Escritos deben ser como un espejo para nosotros, en el que nos miramos como que esas historias que le están ocurriendo a esos personajes nos ocurren a nosotros mismos. Y de eso se trata toda la historia. Hay un concepto que ustedes van a ver en el detalle de sus hojitas, que aparece lo que se conoce como Gilgulim, el Gilgul Neshamot, el Gilgul de las almas, y que se conoce en los términos religiosos como la reencarnación de las almas. Por ahora no vamos a profundizar en eso. Hay ciertas cosas que tendríamos que conocer para antes de descifrar lo que está escrito allí, pero por ahora digamos que la historia de Esther es precisamente esa reivindicación de lo que ocurrió en el drama primigenio del el Jardín del Edén. Esto, de todas maneras, ocurre en nuestra propia interioridad. Ahora, analizando lo que ocurre en el desarrollo de la historia, el número de veces que aparecen las diferentes palabras del árbol de la vida descritas en la historia es sin lugar a dudas muy notorio. Por ejemplo, Malhut, que es la última sefirá, la que dijimos que es la novia o es el reinado, aparece como 167 veces. ¿Bien? Además, hay apariciones de la raíz rey, que es Melech. ¿Y de qué se trata esto de llegar a ser rey? Es decir, el drama que está escrito en el libro de Esther acerca de un rey y de su gobierno sobre 127 provincias, que alude en realidad al Rey de Reyes, es también el drama de nuestra propia interioridad. ¿Qué debemos llegar a ser? ¿Qué debemos llegar a ser de acuerdo a lo que está descrito en la historia de toda la Biblia? Inclusive termina el último libro de la Biblia que nosotros tenemos diciendo que nosotros vamos a llegar a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Bien, vamos a ponerlo aquí un poquito diferente. Vamos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Qué significa ser un rey? Bueno, luego veremos qué es ser un sacerdote. Entonces, para poder entender toda esta terminología, tenemos que necesariamente recurrir nuevamente a la estructura del árbol de la vida. Va a ser va a ser siempre nuestro mapa para interpretar la descripción de los sagrados escritos. En este árbol de la vida, dijimos que existen por ahora dos grandes grupos. Seguimos con la estructura de conocer nuestra interioridad como dos grandes grupos. El primero es la cabeza, es decir, nuestras facultades intelectuales. Facultades intelectuales. Luego, vamos hacia abajo y el segundo gran grupo son las siete facultades emocionales que nosotros poseemos. ¿Bien? Cuando vemos en la escritura que dice que vamos a llegar a ser reyes, ¿de qué reinos está hablando? Dijimos en todas las clases pasadas que a estas siete facultades emocionales se les llama también tierra. ¿Bien? Dijimos además, y estamos viendo en el libro de Esther, que a esta última facultad se le llama el reinado.
¿sí? El reinado. ¿Qué es, por lo tanto, ser reyes? No se trata de ir a reinar un pueblo determinado en la tierra que nosotros conocemos. ¿Quién es rey? Vamos a poner por aquí los conceptos de ser rey. Rey, vamos a ponerle un color un poco más vivo. Rey, ¿sí? Rey es rey sobre un pueblo. El rey tiene un territorio que gobernar, ¿cierto? Y el rey tiene una reina, ¿sí? El rey tiene una reina. ¿Qué podemos decir entonces respecto del rey? No hay rey sin pueblo. No hay rey sin pueblo, ¿sí? Y no hay rey sin territorio. Y además también no hay rey sin una reina. Y por eso hemos visto que a lo largo de todas las historias acerca de los diferentes reinos en nuestro mundo, por ejemplo, para unificar España, después de la expulsión de los árabes por el año 1400, cerca de creo que 1490, España estaba dividida, ¿no? Y estaba dividida en dos reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla. Un rey por allí y una reina por acá. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Tenían que unificar los dos reinos, ¿no? Tienen que tener un territorio y tienen que tener un rey y una reina. Y por eso es que hacían en estos reinados, hacían estas alianzas estratégicas para casar un príncipe con una doncella por acá, con una princesa, y unificar de alguna forma los reinos. Esto alude a nuestra propia interioridad. Si nosotros, nuestra cabeza, nuestra inteligencia, gobierna sobre nuestras emociones, si nuestra cabeza gobierna sobre nuestras emociones, ¿eh? Entonces esa persona está en un estado de rey. Entonces, estamos en un estado de rey cuando la estructura psicológica nuestra se encuentra en esta posición, con la cabeza arriba y con las emociones abajo. ¿Qué ocurre si es al revés? Si es al revés, entonces nosotros estamos dominados por nuestras facultades emocionales. Damos rienda suelta a nuestras facultades emocionales y por lo tanto están anuladas nuestras facultades intelectuales. Por eso es que a veces decimos que estamos actuando sin cabeza, sin pensar, ¿cierto? Estamos actuando sin pensar. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, o nos hemos dejado llevar por nuestra cabeza visceral. Cuando hablamos de que, por ejemplo, hemos perdido los estribos. ¿Qué significa que hemos perdido los estribos? Significa que la cabeza, que es la razón, la inteligencia no ha controlado adecuadamente mis facultades emocionales. Si no se han controlado mis facultades emocionales, he dado paso a que mis facultades emocionales me controlen a mí. Es decir, allí he actuado sin cabeza. Allí he perdido los estribos. El control inteligente sobre nuestras emociones, nuestras facultades emocionales, es el estado de ser rey. En nuestra interioridad nosotros debemos llegar a ser reyes.
¿Quién es rey? El que gobierna sobre su pueblo. A esto de aquí también, cuando vimos en la salida de Egipto, cuántas personas, habla de almas, cuántas almas salieron de Egipto. En unas clases pasadas que vimos la salida de Egipto, habla de que allí salieron 70 almas. Esas 70 almas aluden precisamente a al pueblo que tenemos que transformar. ¿Eh? Al pueblo que tenemos que transformar. El territorio es nuestra propia tierra. Tenemos que gobernar nuestra propia tierra. Ahora, ¿quién es nuestra reina? Nuestra reina es esta muchacha que está aquí abajo. A esta muchacha que está aquí abajo, que se le conoce como la novia, ¿sí? Que son nuestras acciones. Básicamente, aquí abajo tenemos a nuestras acciones. Nuestras acciones corresponden a la reina. Poco a poco hemos de ir viendo también cómo ir definiendo más finamente todos estos detalles. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con estas acciones? Estas acciones, cuando ya son el resultado de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Nuestras acciones están, por lo tanto, ya corregidas. Son buenas acciones. Estas acciones son las que finalmente coronan al rey. Las acciones son las que coronan al rey. ¿Qué significan la corona? ¿Se acuerdan? Que vimos en una clase pasada que el final está insertado con el principio. Aquí el final es Malhut, ¿eh? y la corona Keter es el principio. Desde la terminología de la Kabbalah, estos dos están estrechamente enlazados, están estrechamente relacionados. ¿Eh? A esto alude el texto del libro de Esther cuando dice la corona real. La corona real es cuando las dos facultades, la facultad intelectual y la facultad, esta es de nuestros aspectos más finamente, no es emocional, sino conductual, cuando nuestra conducta finalmente corona al rey. ¿Por qué? Porque es el resultado de nuestra transformación. Esto también podemos resumirle, como también una vez ya dijimos, aquí inicia nuestro pensamiento. Pensamiento. Vamos a ponerlo en estos colores. Pensamiento. Luego sería nuestra habla. Nuestra habla. Y acá, como dijimos, nuestras acciones. ¿Cierto? Pensamiento, habla y acción. Aquí vamos a introducir un concepto. Vamos a enlazarlo. Vamos a enlazar estos tres palabras, pensamiento, habla y acción. Les vamos a dar un nombre en común. Les vamos a enlazar y los vamos a enlazar fuertemente. Entonces aquí, a estos tres se les conoce como, a estos tres se les conoce como las vestimentas del alma. Vestimentas del alma. ¿Sí? Cuando vemos en las escrituras de que lindos vestidos, en este mismo libro de Esther, vemos que en la gran fiesta del rey,
hay hermosísimos vestidos, por ejemplo, de lino fino, blanco y resplandeciente, como aparece en uno de los libros que nosotros conocemos. Lino fino, blanco y resplandeciente. No está hablando de vestidos físicos, sino está hablando precisamente de nuestras vestimentas del alma. ¿Cómo se procesa el lino para tener un vestido fino, una tela fina? El lino, según estaba por allí leyendo, es una tela muy fina, muy fresca y que no se pega a la piel, ¿no? Especialmente para las temporadas calurosas, no retiene la humedad y es muy fresco en las temporadas calurosas, pero además tiene un color muy blanco y viene de la planta de la linaza. Y este proceso, después de cosechar esas espigas, pasa por un proceso difícil y la tierra tiene que ser especial. Pasa por ese proceso difícil para luego extraer las hebras de lino y luego de blanquearlas se forma la tela que puede ser utilizada. Es decir, como todo proceso en la agricultura, como todo proceso industrial, como vimos en cuanto al vino y el aceite y el pan, requiere de un trabajo. Para que nosotros podamos vestir una vestimenta de lino fino, tiene que haber un trabajo. Ese trabajo es el trabajo de nuestra propia interioridad. Como dijimos, vamos a extraer de nuestra interioridad, de aquí, de la tierra, de la interioridad de la tierra, vamos a extraer inclusive el zafiro. ¿Sí? El zafiro cuando se le encuentra como cualquier gema preciosa, no está en el estado en que ya le podemos poner en un anillo, en un pendiente, en lo que sea, ¿no? Tiene que ser cortado, tiene que ser pulido. O como cualquier metal precioso, cuando lo encontramos, tiene que ser pasado por fuego. Ese trabajo que tenemos que hacer en la conquista de nuestra interioridad, ¿bien?, es para extraer los frutos, en este caso la linaza, el fruto de la linaza que crece aquí en nuestra tierra, le extraemos y le tenemos que procesar. Y luego de ese proceso en nuestra propia tierra, que extraemos los frutos de la tierra, en ese proceso, con esos frutos y ese trabajo, entonces nos vestimos de lino fino, blanco, puro y resplandeciente. ¿Qué significa eso? Que hemos trabajado en nuestra interioridad y hemos trabajado ¿en qué? Hemos trabajado en el pensamiento, en el habla y en la acción. Porque finalmente esas son las vestimentas del alma. ¿De qué nos vamos a vestir? Nos vamos a vestir en la espiritualidad. ¿De qué? De buenos pensamientos. Y cuando están rectificados nuestros pensamientos, de mejores palabras, de buenas palabras y de hermosas acciones. En Purim, en Purim es la fiesta de realizar acciones, las mejores acciones que podamos. Y esto alude, vamos a hacer un resumen muy rápido, esto alude a lo que tenemos que hacer cuando relacionamos todo esto a... No está grabando. No, no está grabando, don Marquito. Está grabando. Ya lo revisamos de todas maneras. Esto lo vamos a repasar con lo que ya conocemos y varias veces hemos graficado.
las fiestas del ciclo anual. Las fiestas del ciclo anual, vamos a hacerle un rápido repaso. Las fiestas del ciclo anual, estamos cerca de la fiesta de la salida de Egipto. Esto es Pesaj. ¿Bien? Alrededor de la fiesta de Pesaj, que ya estamos por aquí, ¿sí? Estamos con nuestra fiesta de Purim, que es el recordatorio de el salir de, mejor dicho, de vencer en contra de Amán, ¿no? Esto sería Purim. Bien. Ahora, vamos a poner ciertas fiestas solamente. Como referencia tenemos acá la otra fiesta. La otra fiesta aquí, la fiesta del inicio del año civil. A esto le conocemos como Rosh Hashanah. ¿Bien? Rosh Hashanah, el año civil, lo que habíamos visto alguna vez como el fin del mundo. El fin del mundo, luego el día del perdón. Y alrededor de la fiesta de Rosh Hashanah, un poquito después, tenemos la semana que va con la fiesta de, un poquito más acá le voy a poner, esta es la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas o la fiesta de Sukkot. ¿Sí? Y vamos a recordar un poquito acerca de estas fiestas. Vamos a tomarles como referencia, ¿no? Hay ciertas fiestas, como esta fiesta de Rosh Hashanah, y todos los inicios de mes, y si son los inicios de mes, son el inicio del año, todos estos son lunas nuevas. ¿Sí? ¿Qué significa lunas nuevas? Lunas nuevas significa que la luna está chiquita, está comenzando su ciclo con una luz bien chiquita, está comenzando su ciclo de crecimiento. Las lunas nuevas con Rosh Hashanah. Y sin embargo, la fiesta de Pesaj, ¿bajo qué luna se celebra? ¿Sí? Siempre la fiesta de Purim será luna llena. ¿Sí? Luna llena. Es decir, este calendario es un calendario completamente diferente al que nosotros manejamos en el calendario solar. Entonces, Pesaj es o debe celebrarse siempre en luna llena. Acuérdense de la instrucción de la salida de Egipto. Y que a tal día hay que separar el corderito y luego hay que matar el corderito justo la tarde en que vamos a comer el corderito, y esa debe ser una luna llena porque es la luna número 14. Y la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas es otra fiesta que se inicia la celebración en una luna llena. ¿Y qué es Purim? Está relatado, ustedes van a ver en el texto, está relatado al final que esta fiesta, la fiesta de Purim, debe ser celebrada también en un día 15 del mes de Adar. El día 15 significa también otra luna llena. ¿Qué alude esto? ¿Qué alude esto? Alude, las lunas nuevas son como el nacimiento. Todos los meses y todos los años, por lo tanto, que iniciamos de la oscuridad a la luz. Es decir, no va a ser una transformación inmediata, ¿no? No va a ser una luz enseguida, una luz muy grande, ¿no? Va a ser apenas una luz
pequeñita. Vamos a poner de este color que es más o menos lo de la luna. La luna nueva es una luz pequeñita. Está apenas por el cielo. ¿Ven? ¿Pero qué es una luna llena? La luna llena, vamos a ponerle de un poquito más así. La luna llena ya son lunas completas. ¿Sí? Lunas completas y lunas brillantes. ¿Sí? Que cuando están sobre el cielo amanecen, mejor dicho, aparecen en la noche, apenas termina la noche, la luna llena aparece desde las 6 de la tarde, comienzan a aparecer luego la siguiente a las 7:30, por ahí, la otra a las 8:30. Alumbran la noche, pero tienen su esplendor. ¿Qué significa la luna llena? La luna llena significa la victoria. La victoria, en este caso Netzach, la victoria sobre la oscuridad. La victoria sobre la oscuridad. Aquí, la luna nueva es el nacimiento. Todavía estamos en esa etapa de transformación. Todavía estamos con la luz chiquita que vamos, una luz pequeña que comienza a vencer la oscuridad, pero la luna llena significa que ahora sí es nuestra victoria sobre la oscuridad. De alguna forma, esta victoria está precisamente aludida aquí con Netzach, que es la Sefirá, que no está relatada directamente en la historia de Esther. Está escondida en el rollo de Esther, así como el nombre del creador también está escondido. ¿Qué significa entonces? ¿Sí? La fiesta de Purim es la victoria. Llegamos a un punto en donde tiene que revertirse el decreto. El rey, sin querer, ha decretado la muerte. El rey ha decretado nuestra muerte, ¿sí? Pero tenemos las armas para revertir el decreto. ¿Qué significa revertir el decreto? Transformar la oscuridad en luz. La oscuridad de nuestra interioridad. Entonces, quien quiera que piense que en la escritura está relatando los posibles acontecimientos que van a ocurrir respecto de una nación en contra de otra y cosas de ese estilo, en realidad no conoce la interioridad de los sagrados escritos. El plan que el creador quiere para cada uno de los seres humanos es de que nosotros mismos podamos vencer en nuestra interioridad a esa oscuridad, a ese egoísmo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Mientras vencemos la oscuridad, vencemos el egoísmo, vamos a traer la luz a nuestra interioridad y eso se conoce como traer el Mesías. La era mesiánica, el traer Mashiach a nuestra interioridad es llenar nuestra interioridad de luz. ¿Sí? ¿Para qué? Porque nuestra interioridad, cuando está llena de luz, puede transformar. ¿Por qué? Porque puede iluminar al mundo. Y a esto significa, esto implica que la transformación, la revolución que tenemos que finalmente llegar a hacer es la revolución de nuestra interioridad, nuestra propia revolución, para que esa revolución contamine hacia el exterior. Y de eso, en grandes rasgos, alude todo lo relatado en la historia de Purim, que parecen suertes, pero esas suertes tienen que ver con nuestro trabajo interior. Podemos revertir la suerte. Estamos aquí en este mundo, nos han puesto en este mundo, aparecimos aquí en este mundo y tenemos que encontrar nuestro objetivo.
nuestra razón de ser primordial. ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Para transformar el mundo a través de nuestra transformación interior. Hasta aquí esta parte de la clase y continuaremos un poquito más de detalles con el libro de Esther en la próxima clase.